Lunes 21 de abril de 2025, 7:35 de la mañana, tiempo de Roma. 12 años y 39 días después de aquel humo blanco en la chimenea de la Capilla Sixtina, terminaba el primer mandato de Latinoamérica en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Jorge Mario Bergoglio, de nombre pontificio Francisco, el Papa 266 de la Iglesia Católica, fallecía a los 88 años de edad, por lo que el trono de la Santa Sede, hasta el momento en el que se graba, edita y publica este video, quedaba vacante. Amado por unos y odiado por otros, Francisco fue sin lugar a dudas una figura trascendental en la última década a nivel religioso, sociocultural y político, y le rindieron emotivas despedidas en el interior de la Basílica de San Pedro, con más de 250,000 fieles en un transcurso de 3 días, del 23 al 25 de abril, previo a sus funerales de Estado, sumado a que ni siquiera las aves de Roma parecían querer decirle adiós al argentino pontífice. Quiero aclarar, antes de que empiecen a rasgarse las vestiduras cual Caifás, que este video es total y absolutamente neutral, con base en ardua investigación sobre el tema y a la carrera que he estudiado desde hace varios años, el periodismo. Este video estará dividido en 2 partes. Se abordarán tanto la realidad como la ficción, desde los hechos que ahora ocurren en Roma, previo a la elección de un nuevo papa, hasta ese relato de 2 horas que el cineasta Edward Berger adaptó de la novela de Robert Harris, publicada en septiembre de 2016, por lo que combinaremos este análisis en ambos frentes, el mundo real con el mundo cinematográfico. Sean pues bienvenidos a este análisis sobre el antiguo proceso de elección de un nuevo vicario de Cristo, así como de una situación mística o de lejanas creencias siglos atrás, y de la película que está ahora en boca de todos, y que a raíz del fallecimiento del Papa, sus visualizaciones subieron casi un 300% en las plataformas digitales, con más de 7 millones de minutos vistos en las primeras 24 horas después del deceso del obispo de Roma. El cónclave. La muerte del Papa Francisco ha representado un cataclismo en el mundo católico, así como en el espectro mundial de las religiones, al ser Bergoglio un artífice de diversas acciones que han permitido una cercanía más fuerte entre todas las creencias. Empecemos pues con la primera parte de este análisis, el mundo real, con el suceso que ha dado la vuelta al orbe y lo ha paralizado. Es momento de remontarnos al domingo de resurrección de 2025. ...20 de abril... 11:30 de la mañana, tiempo de Roma. El Papa Francisco hace acto de presencia en la celebración eucarística que lleva por nombre Urbi et Orbi, traducido del latín al español, para Roma y para el mundo entero, que se conmemora 2 días del año, el domingo de Pascua y el 25 de diciembre, día de Navidad. Sin embargo, esta no es la primera ocasión en la que el Papa Francisco y el día Urbi et Orbi, en conjunto, hacen historia. ¿Recuerdan el 2020? ¿Recuerdan marzo de ese año? ¿El inicio de la mortal pandemia de COVID-19? Bueno, en esa época que cobró infinidad de vidas en el mundo, Francisco dio la bendición Urbi et Orbi ante una lluviosa y vacía plaza de San Pedro, debajo de un nublado y gris cielo en Roma, con la incertidumbre de millones de personas sobre el futuro de la humanidad. 5 años después, en ese domingo de Pascua, en una celebración con miles de feligreses,
reunidos en la plaza de San Pedro por la conmemoración de la resurrección de Cristo, el destino tenía su última carta para jugar. Visiblemente débil y cansado por procedimientos médicos recientes a causa de una neumonía bilateral, poco después de las 11:30 de la mañana, dio la buena nueva a los fieles asistentes, con un saludo que quedará para la historia, ya que a su vez era una despedida. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. El pontífice, a quien los médicos recomendaban reposo, decidió salir al balcón de la Basílica de San Pedro, sin saber ninguno de nosotros que sería la última vez que lo haría. Las palabras finales del ahora difunto Papa a los católicos del mundo fueron las de la propia bendición Urbi et Orbi. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amén. Posterior a esto, el obispo de Roma dio el que fue su recorrido final por la plaza de San Pedro, con la alegría de las personas presentes que pudieron verlo, pero menos de 24 horas después, esa carta del destino dictaría un fatal desenlace del que nadie puede volver. Devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano, nacido en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936, dio su último aliento a primera hora del lunes de Pascua debido a un ictus cerebral, mismo que provocó un coma y un fallo cardiocirculatorio irreversible. El deceso de Francisco ocurrió en el día en que, a manera de coincidencia, se conmemora la fundación de Roma, 21 de abril del año 753 a.C., por lo que, a partir de ese instante y hasta que no se haga público un sucesor, la Iglesia Católica entra en un periodo llamado interregnio papal, que significa, traducido del latín, entre los reinados de un papa y otro, formalmente conocido en documentos eclesiásticos como vacante de la sede apostólica. Durante este proceso de elección, el gobierno del Vaticano queda a cargo de 3 personalidades eclesiásticas en orden de rango: el camarlengo de la Santa Iglesia Romana, el decano del Colegio Cardenalicio y el secretario de Estado de la Santa Sede. Entre estas figuras queda a cargo toda función de coordinación y administración durante la sede vacante. Sin embargo, ante este periodo de incertidumbre, el mandamás de todos es el camarlengo, traducida esta palabra como oficial de la Cámara, a quien el día de hoy se le otorga el cargo al cardenal irlandés Kevin Farrell, de 77 años. Sábado 26 de abril de 2025, 10 de la mañana, tiempo de Roma. El mundo católico se preparaba para decir adiós definitivo al pontífice argentino. Al funeral de Estado acudieron miles de católicos creyentes, con un total aproximado de 250,000 personas, más otras 150,000 en el cortejo fúnebre, así como la presencia de 60 personalidades de la política, 50 jefes de Estado y 10 monarcas en conjunto, así como 224 cardenales, 750 obispos, 4,000 sacerdotes, 35 representantes ecuménicos
y 7 representantes de otras religiones, todos reunidos en un mismo punto y en un mismo espacio, en una multitudinaria despedida al Papa Francisco, al pontífice número 266, en una misa que fue emotiva hasta la médula en la plaza de San Pedro, para posteriormente dirigir el cuerpo del fallecido Papa a la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, a casi 5 kilómetros de distancia, sitio en que el fallecido pontífice decidió ser sepultado, rompiendo una tradición de entierro pontificio de más de un siglo, desde León XIII, fallecido en 1903 y que fue enterrado en la Basílica de San Juan de Letrán. Por otro lado, el último papa enterrado en Santa María la Mayor fue Clemente IX en 1669. Hay que recordar, el papa, cualquiera que éste sea, aparte de ser el jefe de la Iglesia Católica, es el respectivo mandamás de la Ciudad del Vaticano o la Santa Sede, un país independiente de las reglamentaciones de la propia Italia, dispuesto así en 1929 con la firma de los Tratados de Letrán. Es el país más pequeño del mundo, de aproximadamente 44 hectáreas en su territorio y una población menor a 800 habitantes, con una forma de gobierno teocrática, monárquica, es decir, un gobierno de Dios, o en este caso, de representantes eclesiásticos que sirven a la deidad. Dicho esto, para entrar a las elecciones del Colegio Cardenalicio hay una regla primordial. Los cardenales deben ser menores de 80 años para formar parte del cónclave y votar por un nuevo vicario de Cristo. Por poner un ejemplo, en el hipotético caso de que, en esta ocasión concreta, un cardenal cumpliera 80 años el domingo de resurrección con el Papa Francisco aún con vida, ese cardenal no podría votar en el cónclave. Sin embargo, de cumplir los 80 años el lunes de Pascua, día en que Francisco fallecía, con la declaración de muerte del pontífice ya efectuada, la participación de cardenal en cuestión sí se puede llevar a cabo. Por otro lado, cardenales que superen los 80 años de edad, entre los que se pueden encontrar cardenales eméritos, pueden asistir a reuniones cardenalicias en los días posteriores a la muerte del obispo de Roma y previas al cónclave correspondiente. Antes de este proceso, las elecciones papales se llevaban a cabo por aclamación del clero y de la población. Desde el año 1059 de nuestra era, con la creación del Colegio Cardenalicio, los papas salen electos de una votación secreta en la Capilla Sixtina, sin contacto con el mundo exterior y con los tiempos modernos, sin la presencia de medios de comunicación o cualquier tecnología que se pueda infiltrar. La palabra cónclave, originalmente pronunciada conclave, se traduce del latín con llave, en un ambiente de secretismo absoluto tanto en el mundo católico como en la sede sacerdotal romana. Con la muerte del Papa, el cónclave del presente 2025 tiene un total de 252 miembros del Colegio Cardenalicio. 135 de ellos son cardenales electores, pero únicamente 133 participarán en la elección al darse de baja 2 por motivos de salud. De estos 133 cardenales, 108 fueron nombrados por Francisco, 23 por Benedicto XVI y los 5 restantes por Juan Pablo II. En resumidas cuentas, 80% de los cardenales electores obtuvieron su ascenso cardenalicio en el pontificado de Bergoglio, de todas las ideologías imaginables. El sucesor del recién fallecido Papa argentino será aquel que tenga 2/3 de los votos más 1, lo que equivale, bajo las circunstancias actuales, a un total de entre 88 y 90 votos aproximadamente. 66 países conforman los cardenales electores. 17 son de Italia, 10 de Estados Unidos, 7 de Brasil, 5 de España y Francia,
4 de Polonia, Argentina, Portugal, Canadá e India, 3 de Reino Unido, Alemania y Filipinas, 2 de México, Japón, Suiza y Costa de Marfil, mientras que de Argelia, Australia, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Burkina Faso, Cabo Verde, República Centroafricana, Chile, Colombia, Cuba, República Democrática del Congo, Croacia, Ecuador, Etiopía, Ghana, Guatemala, Guinea, Haití, Hong Kong, Hungría, Indonesia, Irak, Irán, Jerusalén, Kenia, Corea del Sur, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malta, Mongolia, Marruecos, Birmania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Papúa Nueva Guinea, Perú, Ruanda, Serbia, Singapur, Sudáfrica, Sudán del Sur, Sri Lanka, Suecia, Tanzania, Tailandia, Timor-Leste, Tonga y Uruguay, hay un único representante. Por lo tanto, 53 cardenales provienen de Europa, 37 de América, 23 de Asia, 18 de África y 4 de Oceanía. De acuerdo con estadísticas de The Sunday Times, de los 133 cardenales con autoridad para votar en las elecciones papales, la división, con base en las ideologías socioculturales y políticas, sería de la siguiente forma: 17 cardenales progresistas, 45 semiprogresistas, 25 moderados, ambiguos o neutrales, 47 semiconservadores y 4 conservadores. ¿Cuándo se lleva a cabo el cónclave? Entre 15 y 20 días después del fallecimiento del Papa, posterior a los 9 días de luto que comienzan en los funerales de Francisco. Con esto, el periodo novenario abarca desde el 27 de abril hasta el 4 de mayo. Pero la Santa Sede ya dio una fecha exacta del inicio de las elecciones de cónclave, miércoles 7 de mayo. La duración del cónclave no puede garantizarse con exactitud. En los últimos 8 papados, desde 1922 con Pío XI hasta 2013 con Francisco, el periodo máximo ha sido de 5 días. Todo esto hasta que los cardenales en el proceso de votación lleguen a un consenso. En el reciente caso de Bergoglio, los cardenales tardaron 2 días en elegirlo como sucesor de Joseph Ratzinger, nombre de pila de Benedicto XVI, quien fue el Papa 265 de la Iglesia Católica. En un cónclave hay 2 posibles resultados: fumata negra y fumata blanca. La fumata negra saldrá de la chimenea de la Capilla Sixtina con este mensaje al público: no hemos elegido papa. Mientras que, si de esa chimenea se vislumbra humo blanco, la buena nueva es: nos pusimos de acuerdo, tenemos nuevo jefe de la iglesia. En la plaza de San Pedro se reunieron por los funerales de Francisco 4,000 periodistas de todo el mundo para la cobertura de estos eventos, así como la presencia de miles de fieles que despidieron al difunto obispo de Roma. La última vez que se realizó un funeral a un papa en activo fue en abril de 2005 con Juan Pablo II, en un evento sin precedentes, del que se calculó la presencia de más de 4 millones de personas en Roma. Activemos la máquina del tiempo a 12 años en el pasado. La elección de Jorge Mario Bergoglio como el Papa 266. En aquella fría noche del 13 de marzo de 2013, con el cardenal protodiácono dando la noticia al mundo en el balcón de las bendiciones de la Basílica de San Pedro con las siguientes palabras: anuncio una gran alegría. Tenemos Papa. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
qui sibi nomen imposuit Franciscum. La elección de Bergoglio se dio en circunstancias inéditas para la propia Iglesia Católica. Su predecesor, el alemán Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, a sus 85 años, anunció la renuncia al papado el 11 de febrero de 2013, haciéndose esta efectiva 17 días después, el 28 de febrero, a las 8 de la noche tiempo de Roma. Con esto, Ratzinger rompía una tradición de casi 600 años, ya que en 1415 el Papa 205 de la Iglesia, Gregorio XII, mejor conocido como Gregorio Magno, había dimitido al cargo. La tradición de los papas es muy simple. Es un rol vitalicio. Cuando te eligen, estás destinado a morir en el cargo. Y como otro dato histórico, Francisco es el único papa en la historia de la Iglesia Católica en enterrar a su antecesor, en este caso Benedicto XVI, fallecido el 31 de diciembre de 2022. Pasaron menos de 20 días para que el arzobispo emérito de Buenos Aires, con 76 años y con boleto de regreso a su tierra natal, fuera anunciado como el sucesor de San Pedro, convirtiéndose en el primer papa del continente americano, primer jesuita, primer argentino y primer papa no europeo desde Gregorio III de Siria, el pontífice número 90 de la Iglesia, elegido el 18 de marzo del año 731, con 10 años en el cargo, en estar en el trono de San Pedro. En cuanto a creyentes se refiere, en 2013 había aproximadamente 1.254 mil millones de católicos en el mundo. Esto representaba el 17.7% de la población mundial. En América, el 63% de la población era católica, mientras que en Asia eran el equivalente del 3.2%. 12 años después, tiempo del pontificado de Francisco, la Iglesia Católica Apostólica Romana registra un total de 1.406 millones de católicos a nivel global, lo que representa un crecimiento del 1.15% entre 2022 y 2023. América todavía se consolida como el continente con mayor número de creyentes. En un ranking de los 10 países con mayor fervor, se dividiría de la siguiente manera en orden de mayor a menor número de millones de católicos. Número 1, Brasil con 140 millones. México, 101 millones. Filipinas, 85 millones. Estados Unidos, 85 millones. República Democrática del Congo, 60 millones. Italia, 50 millones. Francia, 44 millones. Colombia, 37 millones. España, 33 millones. Y Argentina, 31 millones de católicos. Y ya que llegamos hasta aquí, antes del análisis de la película de Edward Berger, es momento de hablar de ese aspecto místico del que les comenté al principio. La profecía de los 112 papas, publicada en 1595. Algunas personas no conocen esta historia, otras tal vez sí, de místicas y grandilocuentes proporciones, pero tal vez les suenen nombres como Baba Yaga o Nostradamus. Sin embargo, el nombre que quizás sea el más importante, tanto por ser de un santo de la Iglesia Católica como por sus atinadas frases descriptivas de algunos papados, es el del irlandés nacido como Mael Maedoc Ua Morgaer, conocido tradicionalmente como San Malaquías de Armagh, fallecido en 1148 después de Cristo, y a quien se le atribuye la profecía que fue revelada al público siglos después de su muerte. Lo que dicen los escritos de Malaquías, publicados en el libro Lignum Vitae, traducido como Árbol de Vida por el monje benedictino francés Arnold de Guyon, es que, contando desde el Papa 165, Celestino II, habría otros 111 personajes líderes de la Iglesia Católica después de él, culminando con el sucesor 266 de San Pedro,
quien fue nada más y nada menos que Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Estos 112 pontífices tenían una frase alegórica a su pontificado, ya sea a las acciones que realizara durante su tiempo como papa, como una conexión al nombre elegido o a la procedencia del mismo. Por poner un reciente ejemplo, al Papa 265 se le atribuía la frase Gloria Olivae, la gloria del olivo. ¿Quién fue el Papa 265? Benedicto XVI. Y la certidumbre de la revelación se asocia a que la orden de los benedictinos tiene como símbolo una hoja de olivo. Por tanto, de Francisco, el Papa 266, se decía la siguiente frase, mucho más potente y determinante en la descripción. Seguidamente, el último de la Santa Iglesia de Roma se sentará, Pedro el Romano, quien apacentará a las ovejas entre muchas tribulaciones. Conocidas estas cosas, la ciudad de las 7 colinas será abatida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. La ciudad de las 7 colinas puede ser atribuida a Roma, y el nombre del supuesto Papa final, Papa Negro, último Papa o Papa del fin del mundo, sería Pedro el Romano. Con el reciente fallecimiento de Francisco, en caso de no ser él, hay dos posibilidades. Que el sucesor de Bergoglio adopte el nombre de Pedro como investidura papal, o bien que de los 133 cardenales presentes en el cónclave, haya uno que, de nombre de nacimiento, se llame Pedro, Pietro o Peter, por poner opciones gracias a las distintas nacionalidades presentes. Da la casualidad de que hay un cardenal que cumple con estas descripciones. El actual secretario de Estado, considerado cardenal moderado, pragmático, neutral y diplomático. Pietro Parolin, de 70 años. Cumple por dos cosas: su nombre de pila y su lugar de nacimiento. Italia. Con esto, podría decirse que se cumple la profecía del Papa final por las similitudes de la descripción del nombre por el cual se le conocerá. Pedro el Romano. ¿Dónde está Roma? En Italia. Sin embargo, hay otros dos cardenales con este nombre de nacimiento. Peter Erdo, de Hungría, cardenal conservador, contrario a la aceptación de refugiados y, por ende, de las interpretaciones liberales de la Iglesia. Por otro, Peter Turkson, de 76 años, nacido en Ghana, cardenal moderado, contrario a la criminalización de la homosexualidad. Y sí, si se lo están preguntando, la respuesta es afirmativa. Su piel es de color. Los conocedores de la profecía, hasta los mayores defensores de la posibilidad, temen que salga cualquiera de estas opciones al balcón de la basílica después del tradicional Habemus Papam, más por el nombre que por las virtudes clericales que puedan poseer. Si algo de esto llega a pasar, ¿creen ustedes que estemos en verdad ante el Papa del fin de los tiempos? Lo dejo a su muy amable consideración. Ahora sí, después de esta larga explicación sobre cómo es el proceso de elección, pasemos al análisis de la película y el por qué, con todo esto, cobra mayor relevancia e importancia de lo que parece a simple vista. La cinta Cónclave, del director Edward Berger, adaptación del libro que lleva el mismo nombre, publicado en 2016 por Robert Harris, fue aclamada por la crítica y la audiencia, ganando premios en ceremonias como los Oscar, Globos de Oro, Sindicato de Actores, entre otros, destacando particularmente el guión y el reparto elegido. En este thriller político, conocemos de buena manera el proceso de elección de un nuevo papa, mediante el llamado cónclave, proceso que ya expliqué hace un rato, que se lleva a cabo en la Capilla Sixtina con cientos de cardenales de todo el mundo. ¿Qué sobresale de este largometraje? El enfoque de las ideologías individuales y colectivas sobre cómo debería comportarse la Iglesia con base en los tiempos que se viven. Sobre aviso no hay engaño. Si no han visto la película, vayan y prendan el televisor y luego regresen porque habrá spoilers
de Cónclave. 3, 2, 1, iniciamos. En el filme tenemos 3 protagonistas y 2 secundarios, y son los siguientes en orden de importancia: Lawrence, Bellini, Tremblay, Tedesco y Adeyemi. Estos 5, junto con el resto de cardenales y con la propia audiencia que ve la cinta, son sorprendidos por un sacerdote que se incorpora a la elección de último momento y de muy inesperada forma. Pero en un momento llegamos a eso. Iniciemos con el decano Thomas Lawrence de Gran Bretaña, interpretado por Ralph Fiennes, actor conocido popularmente por su papel de Lord Voldemort en Harry Potter. Regresando al principio del video con la esperanza de que hayan puesto atención, ¿recuerdan quiénes están a cargo del Vaticano a la muerte de un papa? El camarlengo de la Santa Iglesia Romana, el secretario de Estado de la Santa Sede y el decano del Colegio Cardinalicio. Por lo tanto, este personaje es el encargado de llevar a cabo el cónclave y de organizar todo para que la elección sea lo más ordenada que se pueda. Nuestro segundo personaje es el que interpreta Stanley Tucci, el cardenal norteamericano Aldo Bellini, un sacerdote de extrema ideología liberal o progresista, quien no quiere el papado bajo ningún concepto, pero que, bajo la influencia de un grupo de sacerdotes, incluido el propio decano Lawrence, es postulado como un posible candidato previo a las elecciones del cónclave. El tercer cardenal protagonista de la cinta es el canadiense Joseph Tremblay, interpretado por John Lithgow, que como modo de rivalidad en la película y como una curiosidad más, será el nuevo Dumbledore en la serie de Harry Potter que prepara la plataforma de Max. Este cardenal, de índole neutral o moderada, fue de las últimas personas en ver al Papa en la película con vida en la cinta, y es él el que menciona las siguientes palabras, confirmando la muerte del obispo de Roma. Sede vacante. The throne of the Holy See is vacant. Desde el inicio se sospecha que Tremblay no es trigo limpio, cosa que se confirma al final de la película, cuando todas las papeletas iban a la opción menos mala, es decir, al propio Tremblay por jugadas sucias que realiza el personaje a un candidato de altas probabilidades, así como la revelación de documentos que lo vinculaban a él comprando votos de los cardenales para así triunfar en el cónclave. ¿Suena familiar una reciente polémica en las vísperas de esta elección papal? El cónclave podría tener un invitado no deseado. Se trata de Ángel Becciu, destituido de su cargo por el Papa Francisco en 2020 y privado de sus derechos como cardenal, incluido el de participar en un cónclave. Fue acusado de malversación de fondos y abuso de poder por dudosas operaciones financieras, entre ellas la compra de un inmueble de lujo en Londres. Aunque en 2023 fue acusado a 5 años de cárcel y está siendo juzgado judicialmente, asegura que su derecho a participar en el cónclave, pues su exclusión se le comunicó únicamente mediante una nota de la sala de prensa y no a través de un acto formal. Salvo decisión contraria, no debe participar en el cónclave e incluso en las estadísticas del Vaticano le cuentan como cardenal no elector a pesar de tener 76 años de edad. Regresando a la película, hablemos de los 2 personajes secundarios. El más importante es al que todos los protagonistas no desean que se convierta en el próximo sucesor de San Pedro, tanto por su forma de ser como por las ideas radicales tradicionalistas que maneja. Goffredo Tedesco, magistralmente interpretado por el italiano Sergio Castellitto. En la película, Tedesco representa la parte más tradicional y conservadora en cuanto a ideologías, y fue un crítico feroz del Papa anterior y lo que representaba. La escena entre Bellini y el decano Lawrence sobre la posibilidad de que este hombre se convierta en el próximo papa describe ese temor a la perfección. It was savage. He fought him every single day of his pontificate. And now that he's dead, he wants to destroy his life's work. If Tedesco becomes pope, he will undo 60 years of progress. Trasladado a la vida real,
¿hay algún Tedesco en el próximo cónclave? La respuesta es sí. Ese rol le corresponde a Raymond Burke, cardenal norteamericano de 76 años, favorito del mandatario Donald Trump, ultraconservador hasta la médula, y sí, un opositor implacable del Papa Francisco y sus reformas en los 12 años del pontificado de Bergoglio. Volviendo a la película Cónclave, vamos con el segundo personaje secundario, el cardenal nigeriano Joshua Adeyemi, quien en su juventud cometió un desliz y que a causa de ese singular evento, la posibilidad de convertirse en papa es nula, pese a mantenerse en las 2 primeras votaciones como el candidato con mayor número de votos. Este es el sacerdote al que Tremblay, personaje de John Lithgow, mandó manchar su imagen. ¿Cuál es el resumen de todo esto? Desde el punto de vista político, una lucha incesante por el poder. Desde el punto de vista humano, en esas elecciones hay personas de todo tipo, desde el sujeto más bueno y puro, con las mejores intenciones, hasta la serpiente más venenosa. Es en este punto cuando entra ese sacerdote inesperado, el cardenal Benítez, mexicano, interpretado por el también actor mexicano Carlos Díaz. Este personaje, inadvertido por todos, se convierte en la brújula moral de la película y también de los cardenales electores. Es el perfecto equilibrio ideológico del conservador y del liberal, con base en el servicio que la Iglesia ha proclamado a sus fieles desde hace varios siglos. La lucha no está allá afuera, la lucha está en cada corazón humano. El final de la película Cónclave revela que este cardenal mexicano es hermafrodita o intersexual, es decir, que posee tanto aparato reproductor de hombre como de mujer. El personaje llegó a considerar una operación en una clínica, pero decidió aceptarse como Dios lo había creado. Una conclusión polémica y perfectamente entendible de que no guste a todos. Sin embargo, de los cardenales papables, el más coherente en sus palabras y en su forma de pensar era el decano Lorenz, porque Benítez no figuraba ni siquiera en una opción posible para alguno de los favoritos de convertirse en el nuevo papa. El elegido por el cónclave en esta historia fue nada más y nada menos que el cardenal Benítez. Esto hace alusión a la frase típica y muy conocida de llegas como papa y sales cardenal, mientras que quien llega cardenal al cónclave puede salir como nuevo pontífice. ¿Qué significa esto? Que cualquiera puede ganar, hasta el menos pensado. Eso ocurrió con el Papa Francisco. Tenía ya su boleto de regreso a Buenos Aires y él había terminado como segundo en el cónclave de 2005, cuando Ratzinger fue elegido. Si no fue en uno, fue en otro, y su boleto de vuelta a Buenos Aires nunca se utilizó. Esto me recuerda también a la frase del personaje de Galadriel a Frodo en El Señor de los Anillos. Hasta la persona más pequeña puede cambiar el curso del futuro. El mensaje del final es que la Iglesia es de todos, sin distinciones o restricciones, sin que deba importar ideología, raza, género, color o preferencia. Hoy en día, en una opinión muy personal, necesitamos, en cuanto a ideas se refiere, más Benítez y menos Tedescos, más Benítez y menos Tremblay, más unión, menos separación y menos violencia por profesar creencias distintas. Queda esperar al sucesor del Papa Francisco y que sea, como dice la frase, lo que Dios quiera. Después de conmovedoras despedidas desde la Santa Sede y en su natal Buenos Aires,
Es necesario y urgente el correcto raciocinio para los cardenales en una elección en tiempos complejos, con las situaciones de un mundo que suplica paz y esperanza. Uno en que, sobre los huesos de San Pedro, sobre la roca, se edificó la iglesia de más de 1,000 millones de creyentes. Y hasta aquí el video de hoy. Si llegaron hasta este punto, compartan con su gente, denle me gusta, activen la campanita para que les lleguen notificaciones y estén pendientes de lo que se haga en este espacio. Ángel Garmendia con todos ustedes y espero que estén muy, pero que muy